Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juliet y primero, si no han visto los videos de cómo hacer un tapabocas y cómo crear productos eficientes para desinfectarnos y higienizarnos, van a estar encontrando esos videos en la cajita de información. Hoy vengo a hablarles sobre el origen, el significado, toda la connotación que tiene la palabra cuarentena. Bueno, yo creo que aparte de la palabra coronavirus, entre esas palabras, una de las que más ha escuchado el mundo por estos días es la palabra cuarentena. Por estos días no, por ya pasadito un mes y algo. Este es el aislamiento que ha sido impuesto en muchísimas ciudades e incluso países completos con el fin de contener y frenar la difusión del COVID-19. Pero, ¿de qué se trata exactamente esta cuarentena? ¿Quién inventó este término? ¿De dónde surge? ¿Quién fue el primero en sugerirlo y cuáles han sido las cuarentenas más difusas en la historia? En el video de hoy afrontaremos este tema respondiendo a las preguntas que podrían surgir en relación a esto. Comencemos entonces con el origen de la cuarentena. Este es uno de los métodos más antiguos para detener epidemias. A pesar de que los conceptos de virus y bacterias fueran algo completamente desconocido en la era medieval. Y la cuarentena nació precisamente en esta época, en la época medieval, en la Venecia del 1347. Con el objetivo de frenar el avance de la peste que durante años dejó víctimas en toda Europa. Más allá de los escasos conocimientos científicos de estos tiempos, las autoridades venecianas se dieron cuenta que aislando por largos periodos de tiempo a los probables contagiados o enfermos, existían más posibilidades de detener la propagación y reducir también el riesgo de que la epidemia llegara desde el externo a bordo de embarcaciones que provenían de ciudades infectadas. En el año de 1347, los pasajeros de una embarcación con destino a Ragusa le fue ordenado de esperar un periodo de 30 días que después pasaron a ser 40 días para que la embarcación, para que la tripulación de ese barco pudiera bajarse de la barca. Es decir, que ellos llegaron al puerto y les dijeron stop, ustedes se tienen que quedar 40 días. Primero les dijeron 30, después les dijeron 40 días dentro del barco para ver si ustedes están enfermos, porque recordemos que muchos virus y muchas enfermedades no presentan síntomas, pero está el virus dentro de nosotros, pero no tenemos síntomas. Después pueden surgir los síntomas y mientras surgen esos síntomas, si llegan a surgir, podemos infectar muchísimas más personas. Entonces por eso es que no se dejaban bajar de las embarcaciones, tenían que hacer la primera cuarentena de la historia. Fue esta. Casi contemporáneamente a este suceso de la primera cuarentena en Ragusa, la República de Venecia designó 3 magistrados de sanidad. Estos funcionarios o estos magistrados tenían la tarea de gestionar el tráfico naval, es decir, las embarcaciones que llegaran hasta los puertos, y encargarse de que no se bajaran hasta que ellos no estuvieran seguros de que la tripulación no estaba infectada o enferma. Cada embarcación que se embarcaba, valga la redundancia, en los puertos de la Serenísima eran bloqueados y la mayor parte de veces eran trasladados a edificios que fueron destinados específicamente para las cuarentenas. En estos edificios era obligatorio que permanecieran durante 40 días y después de eso, si no estaban enfermos, si no presentaron ningún tipo de síntomas, podían salir libremente. El término cuarentena habría nacido precisamente aquí, en la región del Véneto, donde estoy yo precisamente hoy. Antigua República Veneciana. Y significa precisamente una cuarantina. Cuarantina es unos 40 días. 40 días, cuarantina, 40, 40. 40 se dice en italiano, 40 es en español, cuarantina. Unos 40 días. Cuarentena. Así nació la cuarentena. Para este tipo de cuarentena se escogió la isla de Santa María de Nazaret,
y fue ahí donde se creó el primer hospital especializado. Ustedes saben que Venecia está lleno de islitas. Escogieron una isla llamada Santa María de Nazaret en 1423. Desde esta época hasta el año de 1700, esta isla fue exclusivamente destinada para las cuarentenas. Tengo un video especialmente hablándoles sobre una isla que se llama Poveglia, que se encuentra en Venecia. Esta isla es una isla maldita, por decirlo así, donde transportaron muchísimas personas durante las pandemias que hubieron aquí ya en Europa, y pues obviamente allá murieron muchísimas personas, y aparte de eso pues heridos de guerra, infinidad de cosas. Si no han visto ese video, ha sido o fue uno de los primeros que cargué sobre historia en el canal, para que vayan y lo vean. Este hospital inicialmente fue llamado Nazareto, pero parecía más una cárcel que hospitaba a todo aquel que llegara de afuera durante 40 días. Y esto era independientemente de que fuera sospechoso de que tuviera alguna enfermedad, es decir, cualquier persona que llegara de un barco de afuera, de otras ciudades, tenía que obligatoriamente estar en este hospital / cárcel, así no tuviera ningún tipo de síntoma. Era como un método preventivo para que no llegaran pues enfermedades desde Oriente y pues desde otras partes. Este ejemplo fue seguido por muchísimas repúblicas y ciudades portuarias, es decir, ciudades que tienen mar. De cada vez que llegaran embarcaciones, poner las tripulaciones en cuarentena. Lo siguieron muchísimas ciudades europeas que tenían puertos, siguieron el ejemplo de Venecia. Puesto que el mar en ese entonces, antes de que existieran los aviones, el mar favorecía bastante el contacto con el externo en los barcos, era como se movía la gente, y pues ahí eran cuando llegaban y se propagaban estas. Todo esto fue implementado con el fin de evitar que las poblaciones se contagiaran. Y después de Venecia, el ejemplo lo tomó la ciudad de Pisa, Firenze, Milano y muchísimas más ciudades europeas. Nació con el objetivo de detener la peste, y fue así como la cuarentena se volvió el método medieval más eficaz para obstaculizar la difusión de varias enfermedades que acabaron con gran parte de la población europea. Entre ellas la sífilis, la fiebre amarilla, la cólera y sobre todo la lepra. Esta última era una de las enfermedades que más se veía en los lugares de cuarentena. Conocida desde la antigüedad, la lepra es una enfermedad que golpea cada año muchísimas personas y era particularmente contagiosa. Quien se infectaba era obligado a vivir en lugares aislados, era alejado completamente del resto de la sociedad por su alto grado de contagio. Los primeros lugares destinados a la cuarentena eran conocidos como Lazzaretti. Pero ¿por qué la cuarentena se llama así? Como lo sugiere su nombre, cuarentena, significan 40 días de aislamiento obligatorio. Sin embargo, parece que no hay ninguna relación científica entre estos 40 días y la propagación de las enfermedades. Ya a finales del 1500 se tenía la hipótesis que la duración fuera algo arbitrario. Entonces, ¿por qué se escogieron 40 días? A mí me parece muy ridículo, por ejemplo, que digan, estamos en cuarentena de 3 días. Cuarentena significa 40 días, no cuarentena de 2 días ni cuarentena de 3 horas. 40 días, cuarentena, 40 días. Y si se tiene que hacer doble cuarentena, pues no se va a llamar ochentena, sino una cuarentena, 40 días, 2 cuarentenas, 80 días, y así sucesivamente. Pero entonces, ¿por qué se escogieron estos 40 días? Los motivos del 40. El número de Hipócrates. Saben que Hipócrates fue un médico de la antigua Grecia. Un motivo lógico que podría explicar el 40 se relaciona con la teoría del antiguo médico Hipócrates, el cual sustentaba que 40 días eran un número crucial para la enfermedad. Pasados estos 40 días, los enfermos se mejoraban o morían.
Esto se suma también a las teorías pitagóricas y a la simbología numérica, que veían el número 4 como un número mágico. 4 son los puntos cardinales, 4 son las estaciones y aproximadamente 4 son las semanas que conforman un mes. Pero también 4 son los evangelios, entonces el número 4 ha sido como un número bastante importante en la historia y en la teología, y por eso se estableció la cuarentena, pero no por motivos científicos, sino más por la connotación de este número. Otro motivo también es que el 4 representa la figura geométrica más simple, que es el cuadrado, y por esto el número 4 representa la materia y de cierta manera la tierra, entonces tiene como una connotación allá por allá. Purificación y destrucción. El segundo motivo, de tipo cultural, se puede rastrear en las antiguas religiones que provienen del Medio Oriente, en las cuales eran 40 días asociados a la purificación y a la penitencia. Piensen por ejemplo a los 40 días que transcurrió Jesús en el desierto y que el diluvio universal durara 40 días y 40 noches. La cuaresma, por ejemplo, tiene una duración de 40 días y 40 años se demoró Moisés en atravesar el desierto. Para los babilonios el número 40 era un número inquietante y 40 eran los días en los que la constelación de Pléyades no era visible en el cielo, y esto sucedía cada año entre los meses de abril y mayo, cuando los ríos se crecían y causaban inundaciones, daños y destrucción. La cuarentena en la historia. En el pasado la cuarentena para algunas enfermedades era algo común, como sucedía para la lepra o enfermedades más graves como la sífilis a la final del 1400 y el cólera a mitad del 1800, que fueron causantes de devastadoras epidemias. Estas enfermedades fueron aisladas apenas empezaron a difundirse, pero esto no fue suficiente para evitar su propagación y las numerosas muertes. Esto es porque en el pasado el aislamiento de las enfermedades era parcial. No existieron protocolos de aislamiento de localidades o ciudades enteras. Las cuarentenas eran utilizadas solamente en zonas marítimas, no en grandes ciudades como por ejemplo se está viendo en este momento, que como sociedad hemos cometido muchísimos errores en este momento, pero no como se cometieron hace muchísimos años atrás. Ahorita estamos en cuarentena ciudades enteras, barrios enteros. Esto era algo que antes se hacía solo en las ciudades de mar, entonces en los otros lugares pues se propagaba mucho más rápido. Es verdad que en esa época era más difícil moverse de una ciudad a otra, no es que existían todos estos vuelos con que en un momento viajas de París hasta Argentina. Hoy en día en unas cuantas horas ya puedes estar de un lugar a otro lado, ¿me entiendes? Entonces no es como lo mismo. Por ejemplo, cuando la cólera llegó a Italia en los años 30 del siglo XIX, las autoridades locales se apresuraron en aislar las embarcaciones que llegaban de los puertos y reorganizaron lo mejor posible el sistema de los lazzaretti, que eran los hospitales de los que les hablaba antes. Sin embargo, a causa de la situación política fragmentada, el bajo grado de educación y las dificultades de movimiento para llegar a localidades lejanas del centro, no fue posible aislar territorios completos. Por ejemplo, como está sucediendo hoy en día. La cuarentena hoy. Podemos por esto decir que las cuarentenas en las últimas semanas se desenvuelven en la ciudad de Wuhan, en China, en las ciudades como Codogno y las regiones de Lombardía, Véneto, Emilia-Romagna. Esta es una manera de cuarentena extraordinaria si lo comparamos con los ciclos pasados. Hoy es posible aislar territorios más extensos gracias a que los medios de comunicación han cambiado y las instrucciones son rápidamente difundidas, a diferencia del pasado. Aunque a la humanidad le falta muchísima preparación, pero ahí vamos. La mayor parte de nosotros es capaz de comprender el concepto de contagio y esto nos permite un mejor comportamiento por consecuencia. Pero aunque hoy sea más fácil, entre comillas, para ciertos territorios de desarrollar trabajos de una manera aislada,
¿Creen ustedes que esto sería posible por periodos prolongados? Déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes. Te agradezco muchísimo que hayas visto este video, pero te agradecería aún más que te suscribieras a este canal, en donde subo contenido cada semana. Recuerda activar la campanita de notificaciones y compartir este video con familiares y amigos. Nosotros nos vemos a la próxima. Les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Eso que ven allá, ese animalito que ven allá es topollillo y es una crema hidratante para manos. Como me lavo tanto las manos todos los días, pues por la noche tengo esas manos secas, entonces me aplico crema y me acuesto todo.